Bienvenidos a su canal Harker, mi amigo el Doc, donde discutiremos distintos temas de interés en pediatría. Los invitamos a nuestro programa de hoy. Bueno, un placer tener a nuestros seguidores de Harker, mi amigo el Doc, hoy en nuestro capítulo sobre alimentación en bebés. Cuando empiezan los bebés al sexto, mira, mamá, bueno, ahora ya estoy trabajando, ¿cómo vas a hacer? Mi abuelita me va a ayudar, la niñera, y el gran temor para alimentar a nuestros bebés. Y hoy en mi información es ahora que si hago el método Bliss, que si hago el que mi mamá me recomienda, que si hago el BLW, pero uy, se me va a atorar y eso me ha dicho que los niños se ahogan con eso. Una experta hoy para hablar del tema, que es la doctora Beatriz Elena Duarte, nutricionista de Harker, Centro Pediátrico. Bienvenida, doctora Duarte. Hola, Doc. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a este programa. Bueno, cuéntenos a estas madres de familia cuál es el mejor método. ¿Es mejor el BLW? ¿Es el mejor el natural? ¿O es el mejor el Bliss? ¿Y qué significa eso de Bliss y BLW para introducir el tema de hoy? Bueno, Doc, vamos a tener una aclaración. Es muy importante que tengamos presente que cuando hablamos de alimentación complementaria y de todas estas cosas que acabas tú de mencionar, estamos hablando del enfoque de la introducción de las texturas puntualmente. Pero lo más importante es tener presente que al inicio de la alimentación complementaria, lo que debe envolver esa alimentación de los 6 a los 24 meses es que sea una alimentación perceptiva, que es a lo que nos llama la Organización Mundial de la Salud y las diferentes entidades que dirigen la alimentación infantil. ¿Para qué? Para que realmente nuestros niños sean participativos, tengan ambientes seguros y sanos de alimentación, logren tener una interacción, logren ser autónomos a la hora de alimentarse y se respeten mucho sus señales de hambre y saciedad, que son cosas que generalmente olvidamos. A veces queremos obligarlos y ya están llenos. Es correcto. Entonces, lo más importante, más allá de cualquier enfoque de textura, siempre va a ser garantizar una alimentación perceptiva. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tú me mencionas, bueno, tradicional, baby led weaning, Bliss, ¿qué es cada cosa? Cuando nos referimos a un enfoque tradicional, nos estamos refiriendo más a un enfoque donde todo es un poco más líquido, más sopitas, más cremas. Para resumirlo, donde la textura de la leche materna o de la fórmula láctea no es muy diferente a cómo introducimos los alimentos y donde todo generalmente va mezclado en preparación. Y todo licuado, que no da ni diferencia ni de sabor ni de texturas, que es el método antiguo. Es correcto. Vamos a hablar del Baby Led Weaning, que es la alimentación guiada por el bebé, que es un enfoque de introducción de textura donde omito las texturas de pronto pastosas, grumosas y me voy de una vez al trozo. Y otra cosa importante del Baby Led Weaning es que rescata claramente la participación del bebé, que es una gran diferencia con el método tradicional. En el tradicional lo sentamos, abre la boca, cuchareado todo el tiempo y el bebé no supo qué comió, ni a qué le supo, ni qué era, ni cuánta cantidad comió. Como tú decías, a veces comen más de lo que necesitan porque según nuestra percepción adulta es poquito lo que están comiendo, ¿cierto? Y el Bliss o la alimentación introducción de sólidos guiada por el bebé es una modificación precisamente que se realiza al Baby Led Weaning para garantizar tres cosas. Uno, disminuir de pronto el riesgo de atoramiento porque el Baby Led Weaning no está hecho para todos los bebés y hay que verificar que estén capacitados o aptos los bebés para poder hacer un Baby Led Weaning desde su parte motora y neurodesarrollo y todo lo demás. Entonces hay que evaluar ese riesgo. Segundo, el Bliss garantiza que los niños tengan aportes de hierro, zinc, proteína adecuados porque con el Baby Led Weaning puede o podía anteriormente que los niños no consumieran los nutrientes adecuados y tuviéramos ciertas deficiencias nutricionales anteriormente. Por eso se han ido ajustando en el camino. Y la tercera es poder garantizar precisamente también que haya toda esta interacción con los alimentos, con las diferentes texturas y que vayan haciendo una transición guiada por su desarrollo, por su neurodesarrollo. O sea, en ese orden de ideas es como la combinación de métodos y hay que individualizar. No todos los niños son para BLW, no todos los niños para Bliss.
Entonces se individualiza cada caso, pero en general como que no es un método único, sino la combinación de esos métodos. Pero de ahí nos nace una pregunta que nos están haciendo en las redes sociales en este momento, y es, doctora Duarte, ¿cómo hago para que no se me atore? ¿Cómo eso de cortar los trozos? Si elijo un poquito del BLW y un poquitico del Bliss, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Y qué hago si mi niño ya tiene 9 o 10 meses? Me preguntan a la mamá y ya pasó por la primera etapa. Entonces esa es una pregunta importante para resolver. Bueno, importante entonces con respecto al tema de los trozos, en el Baby Led Weaning hablamos del enfoque en una textura que es los finger foods o la comida con tamaños de dedo. ¿Por qué con tamaños de dedo? Porque generalmente un bebé de los 6, 7, 8, 9 meses nos agarra nuestro dedito y cuando él agarra nuestro dedito queda sobrando un espacio por encima de su manita o de su puñito cerrado y por debajo también. Entonces esa es más o menos la referencia principal de cómo debe presentarse o el tamaño de ese trozo. Claramente no todos los alimentos tienen este tamaño, pero sí estamos hablando entonces de un tamaño que sea alargado para que lo puedan tomar en el agarre palmar, que es el que principalmente se da de los 6 a los 8 o 9 meses. Exactamente. Entonces tenemos trozos, pues claramente con los alimentos que se puede. Si ustedes se dan cuenta, es un trozo del tamaño en largo del dedo y también debemos hacer que su grosor pues sea apto para que ellos lo agarren, porque si es demasiado grueso, pues no quiere decir que no es capaz, quiere decir que el corte no es adecuado y dificulta que el niño lo vaya a agarrar. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta con los diferentes alimentos. Por ejemplo, un trozo así muy grande, pues no es adecuado o depende del niño, como decíamos. Pueden haber niños que sí sean capaces, sí lo logren, y con alimentos de pronto como el aguacate, como el banano, pues los trozos definitivamente no van a ser necesariamente así de pequeños, sino que van a ser un poquito más grandes. Pero es importante el tamaño. Lo segundo es la textura de ese trozo. Hay alimentos que definitivamente debemos pasar por algún método de cocción. El ideal siempre va a ser al vapor o si no por inmersión, pero primero hirviendo el agua y luego poniendo el trozo para que no perdamos tanta cantidad de nutrientes por inmersión en agua permanente o continua. Entonces, una manera muy fácil de saber qué es la textura adecuada es cogemos un trocito de ese alimento y lo llevamos a la punta de la lengua y ese trocito lo vamos a espichar o lo vamos a tratar de macerar con nuestra lengua hacia nuestro paladar superior, y si somos capaces con nuestra lengua y nuestro paladar de hacer una masita, de hacer una papilla, quiere decir que el bebé lo va a poder hacer también con sus encías y con su lengüita claramente. Entonces esa es una manera de saber que es adecuado. Hay que evitar que queden de pronto muy arenosos para que evitemos ese riesgo precisamente de alimentación. Y otra cosa fundamental, Doc, para evitar el riesgo de atoramiento es la adecuada posición. Más allá de la textura es una posición erguida, 90 grados. ¿Para qué? Para que por gravedad los alimentos bajen y eso me va a garantizar que definitivamente minimizo mucho los riesgos de atoramiento. El riesgo de atoramiento tú sabes que está permanentemente presente, entonces por eso también debe ser siempre supervisada la alimentación con cualquier método, pero especialmente cuando tenemos un poquito de temor con el tema de los trozos. Y es muy importante esto que decía la doctora Duarte, de que no esa mezcla de los alimentos tradicionales que se toman todas las verduras o sí, se cocina en una sola taza, porque los niños están desarrollando las glándulas en la lengua del sabor. Entonces, aprender a distinguir a qué sabe una espinaca, a qué sabe un tomate, a qué sabe un pollo, a qué sabe una carne, y eso va a mejorar la palatabilidad de los bebés y van a no volverse tan selectivos en la comida porque conocen de todo, pues, correcto, comer de todo. Bueno, algún mensaje final. Por ejemplo, hay una pregunta que no hemos resuelto, que nos hace una mamá, Beatriz Elena, que es estos pedazos ya así en trozos, ¿cuándo tú crees que un niño le podemos cortar en trozos más pequeños y no seguir con el tamaño del dedo? Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta el tema del neurodesarrollo. Entonces, recordar que nuestros bebés sobre los 9-10 meses aproximadamente pasan de hacer agarre palmar a hacer agarre en tipo pinza. Y la alimentación precisamente es el medio que más tenemos a la mano para estimular ese desarrollo. Entonces, cuando ya he iniciado con los trozos grandes, si quiero solo el Baby Led Weaning, debo
o no debo olvidar que debo hacer esa transición a esos trozos que tú dices. Entonces, más o menos sobre los 9 meses, 10 meses aproximadamente, estos trozos grandes los puedo seguir presentando claramente, pero en el plato también deben encontrar trozos más o menos de como cubitos, más o menos como de 1 centímetro de cada lado aproximadamente, para que ellos puedan precisamente hacer el ejercicio de tomar con sus deditos en pinza. Y ya después del año de edad, de los 12 a los 24 meses, ya el trocito no necesariamente debe ser tan pequeñito, sino también un poquito más grandes para que haya movimiento de ese trozo en boca, porque cuando no avanzamos en texturas y tamaños, entonces también podemos tener niños que son perezosos para masticar, que pueden de pronto no desarrollar esa habilidad para mover su lengua, sus cacheticos, a la hora de masticar y poder tragar o deglutir ese alimento. Entonces, transitar por todo es muy importante precisamente para que las habilidades de la alimentación se solidifiquen y posteriormente las habilidades de habla y aprendizaje no se vayan a ver de pronto como desestructuradas. Bueno, entonces ya vieron en el programa de hoy, aprendimos que no solo tiene un componente nutricional, tiene un componente también del manejo de textura, de la motricidad fina del niño, son muchas cosas. Con estos programas no queremos reemplazar una consulta de ustedes con su pediatra, ni una consulta con una experta como la doctora Beatriz Elena en nutrición. Es importante que se asesoren con su pediatra y su nutricionista en qué método más conveniente para mi bebé. No es lo mismo tu hijo mayor que el menor, todos son diferentes, todos crecen a velocidades diferentes. Pero esta es una guía general para todos ustedes. Fue un placer haberlos tenido a ustedes en el programa. Doctora Beatriz Elena, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Doc. Y recordarles a los papás, la alimentación complementaria se va muy rápido, así que sobre todo disfrútenla mucho. Nos vemos en un próximo programa de Heart, mi amigo el Doc. Muchas gracias a todos por estar en el programa de hoy. Quiero invitarlos a suscribirse, dejar sus comentarios y activar la campanita de notificaciones para que sean invitados a nuestros siguientes programas.